Morfología externa del cerebro. El cerebro, una vez extraído de la bóveda craneana, lo vamos a encontrar aquí y vamos a ver que tiene dos hemisferios. Un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Estos hemisferios van a estar divididos por este surco que se denomina el surco interhemisférico, y además de ello observamos que este cerebro tiene una cara anterior, una cara posterior y una parte o una cara basal que correspondería a esto. Para nosotros poder estudiar la cara interna, hacemos un corte sagital por el surco interhemisférico y vamos a encontrar esa estructura aquí. Esta estructura, por la parte lateral, vamos a encontrarnos con unos surcos mayores que nos van a delimitar lóbulos y unos surcos menores que nos van a delimitar girus o circunvoluciones. Empezando con los surcos mayores, tenemos este surco que está aquí, que viene y lo encontramos en la parte central y se le denomina el surco central en rojo. Otro surco que viene de la cara anterior hacia la posterior y viene de esta manera y culmina aproximadamente aquí. Aquí culmina así, se denomina surco lateral. Entonces el surco lateral y el surco central nos van a delimitar por delante de este surco central y por arriba de este surco lateral lo que corresponde al lóbulo frontal. Este lóbulo frontal también tiene sus surcos y sus circunvoluciones. Empezamos con los surcos del lóbulo frontal. En azul tenemos el surco frontal superior y en blanco lo que corresponde al surco, más o menos por aquí, frontal inferior. Surco frontal superior y frontal inferior. Estos dos surcos me van a delimitar tres circunvoluciones: la frontal superior en amarillo, la frontal media en rosado y la frontal inferior en morado. Entonces, para recapitular: surco central, surco lateral, surco frontal superior, surco frontal inferior, circunvolución en amarillo, frontal superior, circunvolución en rosado, frontal media y circunvolución en morado, frontal inferior. Si vemos los dos surcos que teníamos, frontal superior y frontal medio, vamos a ver que estos dos surcos van a tener una división tanto hacia arriba como hacia abajo. El frontal superior tiene una división tanto hacia arriba como hacia abajo. Igual que el frontal medio se divide tanto hacia arriba como hacia abajo. Y me van a delimitar otro surco que se le denomina, en morado lo voy a poner, surco precentral, porque está delante del surco central. Entre el surco central en rojo y el surco precentral en morado voy a encontrar esta circunvolución o girus denominado frontal ascendente o precentral. Entonces, los surcos de la parte frontal son surco frontal superior, surco frontal inferior y surco precentral. Las circunvoluciones corresponderían a lo que es a la circunvolución frontal superior, a la circunvolución frontal media, a la circunvolución frontal inferior y la circunvolución frontal ascendente o precentral. Ahora bien, este lóbulo frontal va a tener en la parte de la circunvolución frontal inferior tres partes
que vienen aquí desde el lóbulo, desde el surco central hacia adelante, tiene tres partes. La primera parte, que es donde va a terminar la circunvolución frontal ascendente, la vamos a denominar como pars opercular. Además de esta pars opercular, tenemos, yéndonos hacia abajo, la pars triangular y la pars orbitaria. Pars opercular en rosado, pars triangular en verde y pars orbitaria en rojo. Todo ello corresponde a la circunvolución frontal inferior del lóbulo frontal. Eso es lo que correspondería al lóbulo frontal. Ahora vamos a hacer todo lo que corresponde al lóbulo parietal. Para delimitar el lóbulo parietal teníamos en verde el surco central y en azul el surco lateral. Por detrás de este surco central y por arriba del surco lateral teníamos lo que corresponde al lóbulo parietal. Este lóbulo parietal tiene un surco, que es este que está aquí, que se denomina surco interparietal o intraparietal. En blanco entonces el surco intraparietal, que me va a dividir al lóbulo parietal en dos circunvoluciones. En turquesa, la parietal, circunvolución parietal superior, y en rosada, la circunvolución parietal inferior. Además de esto, este surco intraparietal se divide tanto por arriba como por abajo y va a delimitar otro surco, que es el surco postcentral. Entre el surco postcentral, este de aquí, y el surco central, tenemos la circunvolución parietal ascendente o postcentral en morado. Circunvolución parietal ascendente o postcentral. Entonces, sacando los alfileres teníamos surco central, surco lateral, surco intraparietal, circunvolución frontal, circunvolución parietal superior, circunvolución parietal inferior, surco postcentral en rojo y circunvolución parietal ascendente o postcentral. Si continuamos el surco lateral, vemos que este es el surco lateral. Si lo continuamos, vamos a ver que va a terminar en esta formación de aquí que parece un ángulo. Esa formación se le va a denominar el gyrus o circunvolución supramarginal o del pliegue curvo. Supramarginal o del pliegue curvo. Además, ya esta estructura sí está en la parte temporal, pero es importante conocerles porque este surco que está aquí abajo, que se llama el temporal superior, va a terminar en lo que corresponde, más o menos aquí termina, aquí, a otro gyrus que se lo denomina el gyrus angular. Entonces, donde termina el surco lateral, gyrus supramarginal o del pliegue curvo, y donde termina el temporal superior, surco temporal superior, el gyrus angular. Y eso es lo que corresponde a toda la parte del lóbulo parietal. Ahora vamos a ver lo que corresponde al lóbulo temporal. Este lóbulo temporal va a estar delimitado. Primero teníamos el surco lateral. Este surco lateral, por la parte inferior, va a delimitar lo que corresponde al lóbulo temporal. Este lóbulo temporal, por su cara lateral, se pueden observar un surco, que es este que está aquí, que es paralelo al surco lateral, y por eso se le denomina surco paralelo o surco temporal superior. Otro surco que viene por aquí, que es el surco temporal inferior, y otro surco que ya se ve por la cara
inferior o basal, que correspondería al surco temporal inferior. Surco temporal superior, temporal medio y temporal inferior. ¿Qué me va a delimitar? Circunvoluciones. La circunvolución temporal superior, la circunvolución temporal media y la circunvolución temporal inferior. Entonces teníamos que el surco, por el surco lateral hacia abajo, corresponde a lo que es el lóbulo temporal. Este lóbulo temporal tenía surcos: el surco en verde, temporal superior; en turquesa, el temporal medio; y en morado, el temporal inferior. Delimitaban estas circunvoluciones entre el surco lateral y el temporal superior el gyrus temporal superior o primera temporal. Entre el surco temporal superior y temporal medio, el surco o circunvolución temporal medio o segunda temporal. Entre el surco temporal medio y el surco temporal inferior, la circunvolución temporal inferior o tercera temporal. Entonces, en rojo, surco lateral; en blanco, circunvolución de primera temporal; surco temporal superior; circunvolución segunda temporal; surco temporal medio; circunvolución tercera temporal; y surco temporal inferior, que es lo que corresponde a la cara lateral del lóbulo temporal. Lóbulo occipital. El lóbulo occipital va a estar dado por la línea imaginaria que pasa por el surco perpendicular externo y la incisura temporo-occipital. Todo lo que está posterior a esa línea imaginaria va a corresponder al surco, al lóbulo occipital. Entonces tenemos primero el surco perpendicular externo, que más o menos correspondería a esto que está aquí. Esto es el surco perpendicular externo. Y la línea imaginaria que va hasta la cisura temporo-occipital, más o menos por aquí, desde la incisura. Esta línea imaginaria que va desde el surco perpendicular externo hasta la incisura temporo-occipital va a corresponder a todo lo que es el lóbulo occipital. Este lóbulo occipital, en primer lugar, tiene un surco que se observa fácilmente, este que está aquí, en azul lo voy a poner, que se denomina surco semilunar. Este surco semilunar me va a dar dos circunvoluciones: una circunvolución polar anterior y una circunvolución polar posterior. Circunvolución polar anterior y polar posterior. Por la cara lateral, eso es lo que se vería en lo que es esa estructura que es el lóbulo occipital.